Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Listo. Entonces voy a mantener, no veo las manitos ni las, si es que hay preguntas al final, pero como tal, esta ponencia viene un poco a mostrar como un pincelazo o una pincelada de todo lo que se puede hacer, porque hoy día, a pesar de que hablamos muchísimo de inteligencia artificial y que el efecto de ChatGPT ha sido bastante potente, vemos que en SST hoy día muchos de los proyectos que se realizan son o pilotos o son una especie de, bueno, análisis que se realizan, pero son una foto específica de lo que tiene la empresa como historia. Y uno sabe, y sabemos nosotros, que en nuestro ámbito de actuación, la historia muchas veces proviene de la información que nos han entregado o información consolidada que tenemos, y muchas veces esa información puede que sea parcial y no tenga todos los elementos del proceso. Entonces, voy a tratar de ilustrar qué es lo que significa esto y también, obviamente, presentando la razón por la cual estamos nosotros trabajando y estoy en particular yo trabajando con estos temas. Y tiene que ver con Prepsys. Y quiero mostrar cómo es la evolución porque nosotros llegamos a inteligencia artificial justamente por esto. Entonces, Prepsys como tal, como empresa de software, es una empresa que empezó trabajando con módulos de configuraciones de investigación de incidentes, puede haber sido observaciones de comportamiento y así una serie de elementos en donde el objetivo era ingresar información. O sea, tener la información, ¿para qué? Para poder hacer análisis. Y es acá donde estamos la mayor parte de nosotros hoy en día en algún software y tenemos analítica descriptiva. Entonces, como tal, nosotros, no, nosotros fuimos realizando lo mismo de tener muchos módulos para ingresar todo tipo de información, acreditación de competencias, información de capacitaciones, matrices de riesgo, y uno tiene análisis, en donde uno tiene los totales. Pero esos totales, en realidad, cuando uno está trabajando con programas de trabajo, uno dice, cumplí, pero ¿cumplió qué? Porque finalmente el cumplimiento es la indicación de que uno cumplió una actividad en un momento en particular que se requiere para el plan de trabajo. Pero la información que está dentro de esos planes de trabajo es la que en realidad es muy enriquecida. Incluyendo los planes de trabajo también tienen algunas indicaciones que pueden conectarse con inteligencia artificial. Entonces, en lo que es referente a la inteligencia artificial, nosotros trabajamos en dos ámbitos, de los cuales voy a mostrar algunos de los proyectos que se están realizando, que son operativos hoy día en producción. ¿Y qué quiere decir producción? Que son más de una cantidad de personas, pueden ser 1.000, 5.000 personas que están trabajando sobre una plataforma y que van reportando continuamente a este sistema, o que se están realizando verificaciones documentales a miles o cientos de miles de documentos. Entonces, y ese análisis de inteligencia artificial que nosotros realizamos y la razón por la cual tenemos este conocimiento es porque se generan estos dos focos. ¿Cómo yo puedo evaluar con inteligencia artificial el riesgo y cómo yo puedo hacer más eficaz el proceso de trabajo que tengo y las labores que tengo hoy día con inteligencia artificial? Entonces, eso pasa a ser altamente importante. Y vamos a empezar por viendo si es que realmente nosotros estamos tomando las decisiones informadas, porque somos parte de la sostenibilidad de las organizaciones. Y la sostenibilidad de las organizaciones como tal tiene tiene relación con la información que nosotros ingresamos. O sea, lo que pasa en seguridad y salud en el trabajo, para efectos de la gran minería, construcción y todas las empresas que requieren algún tipo de información y datos relevantes para poder realizar los proyectos, los grandes proyectos, vienen de inversionistas. Entonces, por eso que ESG o sostenibilidad pasa a ser tan importante. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque finalmente ay, se me pasó. Realmente la inteligencia artificial
viene a resolver una parte que tiene que ver con la información con la información, pero también otro que tiene que ver con la eficacia de los procesos de trabajo. Entonces, ¿cuáles indicadores estamos impactando? A futuro nosotros creemos que que va directamente relacionado en cómo estemos haciendo las cosas con inteligencia artificial. Y para aquello, obviamente que tenemos que recorrer un camino, porque el camino se recorre con digitalizar los procesos. Entonces, cuando empezamos a reportar, y muchos tenemos todavía papeles, tenemos Excel o un formulario en Excel y algunos formularios en papel, y tenemos un software. Y ese software puede ser en versión 1, versión 2, versión 3, puede haber tenido distintos software, distintas empresas, y esos, como tal, parte de esa información va a pasar directamente a hacer un análisis con inteligencia artificial y el resto va a ser business intelligence, algo así como QuickSight de Amazon AWS o ¿cómo se llama?, de alguna otra herramienta de Microsoft para inteligencia de negocios, para poder tomar decisiones informadas. Entonces, lo que impulsa las decisiones informadas, obviamente, es que todo esto esté elaborado de tal manera que toda la digitalización de los procesos de seguridad y salud en el trabajo estén de acuerdo a lo que se necesita. Ahora bien, ¿qué pasa con el reporte? Porque hoy día, si miramos los datos para el uso de inteligencia artificial en SST, tenemos muchos datos en las investigaciones de incidentes. Y, y, y partiendo por eso, tenemos los datos de los hallazgos. Entonces tenemos que hacer estas conexiones, pero hay muchos datos intermedios de capacitaciones, de otras cosas que son parciales o no se integran dentro del mismo sistema. Entonces, la cultura de reportar para tener un liderazgo y tomar decisiones informadas se necesita tener en su totalidad. Vale decir que tenemos que reportar cada vez más de todos los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Y eso requiere un cambio en las personas y un cambio en los procesos. Y para lograr eso, y como lo muestro en esta siguiente lámina, nosotros cuando deseamos lograr una buena información, nosotros tenemos que poder conectar las personas, su experiencia, sus cursos, sus temas de salud, porque hoy día la mayor parte de los software no trabajan los temas profundamente de salud. Los temas de acreditación de contratistas es por otro lado. Y así tenemos islas de información que nos generan que esta parte de acá, que es la interconexión de la información, sea más costosa en tiempo porque trabajamos tratando de integrar toda esta información. La idea siempre es que para los procesos de seguridad y salud en el trabajo con inteligencia artificial, integremos la mayor cantidad de información para tener que los riesgos y poder también evaluarnos íntegramente como organización, lo que lleva a su vez a la sostenibilidad de la organización. Entonces, como tal, la inteligencia artificial hoy día, si vemos el proceso, y aquí voy a dar algunos conceptos generales, porque mm, ho- hoy día los procesadores, Gordon Moore que trabajaba con todo lo que es los procesadores y el procesamiento, que permitió que iniciáramos este camino. Después fueron los gamers y las empresas de juegos que entregaban procesadores de juegos que eran los procesadores más adecuados para poder generar este tipo de procesamiento. La inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, así como la inteligencia artificial general, todos esos procesos que vienen a futuro de que uno puede, en definitiva, lograr llegar a que los pensamientos de una persona lleguen a un lugar y que de ahí uno pueda ir extrayendo información. Todo es un proceso largo, pero que ya queda de aquí a un tiempo más. Entonces, lo que vemos hoy en día, en realidad, lo que vemos hoy día es que la IA está en todas partes, está en los computadores, está en pero esto ya viene hace muchos años atrás. O sea, la inteligencia artificial como tal eh, ha sido parte de un proceso de 74 años.
Y este proceso de 74 años, bueno, la investigación se inició un poco antes, pero como tal, ya llevamos 74 años. Y inteligencia artificial para el diagnóstico de medicina, eso se ha hecho anteriormente. O sea, no estamos trabajando con algo nuevo, quiero decir. Y por tanto, también lo que se haya podido hacer anteriormente con modelos de analítica avanzada, ya sea para AlphaGo o Deep Blue, en realidad solo en el 2020 tomó revuelo con lo que hizo OpenAI con el lanzamiento de ChatGPT. Y es ahí donde empezamos todos de nuevo a trabajar, o de nuevo, o continuar trabajando con estos algoritmos en donde GPT-3, que fue uno de los primeros modelos lanzados así en distintos sectores económicos, generó este revuelo a nivel global. Y por tanto, hoy día podemos decir que eso a su vez generó que muchas inversiones pasaran a ser parte de esto. De hecho, se estima que al 2030 el 5% del PIB, aumento del PIB en Latinoamérica será producto de la inteligencia artificial y que los beneficios son de 13.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de palabras mayores en donde la inversión es alta en este ámbito. Y el futuro de la inteligencia artificial como tal, para hablar de generalidades, que es la primera parte de esta charla, tiene que ver con que hoy día estamos conversando de que van a haber multiagentes, que estos agentes tienen memorias, entonces se pueden acordar. Entonces, si uno entrena a un agente para hacer algo, y yo tengo una vida en la cual en el tiempo libre, a mí me gusta ver películas o me gusta ir a museos, entonces yo tengo un agente que me puede ayudar a planificar, a ir a un museo, a ver una obra de arte, o a ir a alguna parte, entonces me puede planificar y me puede ayudar con la vida personal. Pero yo tengo en el trabajo, puedo tener agentes que me ayudan con la legislación nacional, con los cambios que tiene la legislación nacional. Recuerden que hoy día los bufetes de abogados tienen empresas que los bufetes de abogados entregan información respecto a cómo son o cuáles son los cambios a la legislación, por ejemplo. Pero eso en adelante va a ser perfectamente reemplazable por agentes. Y esos agentes, múltiples agentes, pueden ayudarnos como un asistente virtual que constantemente nos va apoyando. Y tienen que tener en consideración una cosa, que estos agentes como tal ya existen hoy en día dentro de nuestra vida. Por ejemplo, todos los que miran Netflix hoy día ya tienen algún tipo de recomendación. Y esas recomendaciones están claramente hechas con algoritmos que aprenden justamente de la selección que nosotros estamos dando. Y por tanto, estos multiagentes se van a hacer mucho más configurables. O sea, ya no es la caja negra que está tras Netflix, sino que ahora yo tengo algo que hace que yo lo pueda configurar con mis propiedades y eso hace que yo pueda ir trabajando o dirigiendo de cómo el agente me pueda contestar y en qué ámbito. Esos agentes son verticales, vale decir que van a ocupar un tiempo en donde yo verticalmente, o sea, seguridad y salud en el trabajo, pero seguridad y salud en el trabajo o prevención de riesgos laborales es muy amplio. Entonces yo voy a tener agentes para cosas específicas de seguridad y salud en el trabajo o de salud o de temas de ausentismo o de investigaciones o algún tipo de investigación causa raíz, etcétera. Entonces yo podría tener tal especialización en los agentes de tal manera que pueda ir trabajando en esto. Y obviamente que los temas de humanoide, de nuevos modelos en donde la visión y el audio se incorporan, hay que pensar de que mucho de lo que nosotros aprendemos como niños es a través de la visión, de la práctica y de lo que escuchamos. Entonces, todo eso se puede ir incorporando y enriquece mucho más la decisión de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, basado en eso mismo, vamos viendo que la la efectividad y lo que tiene que ver con la implicación de la inteligencia artificial sobre el empleo, vale decir, el impacto
a nivel global va a ser del 40% producto de inteligencia artificial. O sea, 40% de los empleos van a ser afectados productos o impactados producto de la inteligencia artificial, en donde las economías avanzadas al 60%, países emergentes al 40% y los países de bajos ingresos al 26%. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero, que el 50% de ese 60% o países emergentes que somos nosotros, en Perú, en Colombia, en Chile, los países emergentes, 50% de estos empleos se benefician. Vale decir que ese 40% nosotros en seguridad y salud en el trabajo, que estamos acá y nos tomamos este tiempo para poder comenzar este camino de inteligencia artificial, nos podríamos beneficiar de estos empleos que van a cambiar en lo práctico. Entonces vamos a poder ser más eficaces, más rápidos, y hay estudios que demuestran esto también. Entonces, pero hay un 50% de ese 40% en los países emergentes que reducen la demanda de la mano de obra, ¿producto de qué? De que hay procesos que son automatizados, producto de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener claridad de que nosotros como profesionales debemos estar en el 20% con un impacto positivo del impacto de inteligencia artificial. Entonces, basado en eso, ¿cuál es el siguiente reto? El reto es que podamos ser más eficaces, porque si estamos pensando en productividad laboral, entonces una productividad laboral baja, la única forma, una de las pocas formas de poder aumentar la productividad es automatizando procesos. Entonces, pero es caro automatizar procesos, por tanto, muchas de estas cosas que se deseaban automatizar tomaban mucho tiempo y en realidad costo-beneficio no eran tan operativas a largo plazo. Entonces, pero con la llegada de la IA, podemos decir que varias de estas cosas son perfectamente viables a un costo interesante. Entonces, las empresas que hoy día trabajan en este ámbito, si miramos lo que dice McKinsey, las empresas que están trabajando en este ámbito, 55% de las empresas que trabajan en esto tienen una o más funciones con inteligencia artificial. El 31% dos, el 16% tres y el 6% cuatro más y así. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos todos los que tienen algún proceso o algún trabajo, todos los que están trabajando en inteligencia artificial, la mitad tiene al menos una función que la está probando. ¿Y eso es para qué? Principalmente para reducir costos, para nuevas fuentes de ingreso o para aumentar los ingresos, pero también para crear funciones o conocimiento basado en inteligencia artificial. Entonces, yo creo que son datos claves que nos van a guiar para poder empezar a mirar qué cosa y qué apertura tenemos como líderes dentro de nuestro ámbito de trabajo para hacer cambios o hacer incorporaciones. Por ejemplo, aquí vemos una persona trabajando al costado de otra persona. Digit como tal, que es de Amazon, que está en las fábricas en las plantas de distribución de Amazon, inicialmente solo movía las cajitas de un sector y las colocaba, o las dejaba allá o las dejaba de vuelta. Y hoy día puede clasificar, recoger, ordenar contenido en cajas, es autónomo y se recarga solo. Y ese tiene un costo a los próximos 3 años de 10 y puede bajar a $3 la hora. Comparativamente, lo que puede suceder y lo que está diciendo hoy día es que esta eficiencia operacional tiene que ver no solamente con eficiencia operacional, sino que también con el que se pueda, obviamente, eh, ¿cómo se llama? Generar menor riesgo a ciertos tipos de trabajo. Entonces, basado en esto, yo puedo pensar de que al menos en nuestros ámbitos, esto no va a ser aún algo que va a suceder, porque a que se pueda entrenar en una minera, a que se pueda entrenar un robot en algún lugar, esto va a pasar mucho tiempo. Quizás algunos van a tener para algunas cosas, pero esto tiene unos años por delante. Pero quiero solamente ilustrar de que la inteligencia artificial no solamente viene a mirar,
cosas específicas de reemplazo de los temas de software, sino que también la robótica va a ser parte y los humanoides van a ser parte de esto, especialmente porque Tesla dijo también que iban a tener un robot que iba a costar $20,000 y que iba a hacer muchas cosas, y ya lo está haciendo y lo van a lanzar pronto también. Y en China se está haciendo muchas de estas cosas, entonces también es parte de lo que se va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de los trabajos van a ser reemplazados? Porque esto es antiguo, entonces finalmente la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de labores que hoy día necesitamos un apoyo adicional? Por ejemplo, con los adultos mayores en los hospitales. Los adultos mayores hoy día, o sea, los hospitales no tienen la capacidad de poder estar conversando con un adulto mayor porque los enfermeros, enfermeras llegan, conversan, pero, pero no se pueden quedar porque tienen que hacer ronda, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cuáles tipos de trabajo podemos reflexionar que realmente tienen algún tipo de labor adicional al futuro de la inteligencia artificial y al futuro de las cosas que estamos haciendo? Entonces, para entrar en materia, eh, para llegar lejos tenemos que empezar con algo. Entonces tenemos el desafío y el desafío puede ser muy grande porque, por ejemplo, vamos a mostrar un desafío de lo que hacemos hoy en día. Esta encuesta de Atenea Health eh, verificó las principales causas de burnout en los médicos laborales. ¿Y esto qué es lo que incluye? Esto incluye que hay requisitos excesivos en documentación. Y todos sabemos que la documentación es un tema importante a resolver porque hay mucha documentación que se debe revisar. Pero también el cumplimiento normativo, que cada vez es más robusto. Entonces, esto para los médicos laborales significa un alto nivel de esfuerzo. Pero también se indica en este estudio que la carga de los requisitos regulatorios está empeorando. O sea, 91% de ellos contestó esto. Y lo peor es que ellos mismos no creen que las organizaciones estén diseñadas para minimizar el tiempo que dedican a estas tareas administrativas. ¿Para qué? Para poder centrarse en el paciente, que era lo que estábamos hablando recién. Entonces, eh, esto es un camino y este camino todos nosotros como profesionales tenemos que comenzar a revisarlo y eso tiene etapas. Entonces, tenemos que empezar a conocer para qué se ocupan los distintos tipos de inteligencia artificial, porque hoy día todos hablamos de inteligencia artificial como que si fuese una sola cosa, pero eso no es así. La inteligencia artificial tiene muchísimos distintos ámbitos porque son distintos focos. La clasificación y reconocimiento de patrones es un tipo de algoritmo. El procesamiento del lenguaje natural es otro tipo de algoritmos. Lo que hace ChatGPT, obviamente, que es hacen procesamiento del lenguaje natural con los modelos de lenguaje grande, los LLM que se le llaman. Entonces, cuando miramos qué se puede hacer, optimizar y planificar, predicción y pronóstico, por ejemplo, series de tiempo, que voy a mostrar algunas de estas cosas, recomendaciones también que tienen que ver con una combinación de varios de esto, porque puede que yo esté prediciendo o puede que esté clasificando y esto, clasificación más el lenguaje de lo que me dicen, puede que yo pueda recomendar. Entonces, nos empezamos a encontrar con multiplicidad de modelos que tenemos que utilizar para hacer una cosa. Y es que yo le voy a hablar, y que lo voy a mostrar más adelante, voy a hablar de cómo trabajamos con WhatsApp para poder enviar un reporte de incidente. Nosotros ocupamos varias cosas, ocupamos patrones, clasificaciones, lenguaje natural, recomendaciones, etcétera. Entonces, para hacer un tipo de gestión puede que tengamos que hacer varias cosas. El control y toma de decisiones, el análisis de datos y minería de datos, que es un poquito más por fuera, pero también el simulacro y el modelado son parte de lo que podemos ir haciendo. Entonces, este desafío comienza por el poder aprender y optimizar de lo que tenemos. Entonces, cuando tengamos información, y hay buenas noticias para todos los que tienen información, eh, lo que tenemos que comenzar a realizar es tomar la información, agruparla, juntarla, traerla a distintos lugares, sea Excel, sea PDF. No necesariamente uno tiene que tener las cosas, primero es tenerlas, primero es juntar la información. Y luego podemos empezar a homologar los datos, porque cuando vemos información que está
dentro de las carpetas, podemos ver que en la fecha del año, el año 2023 al 2020, 22 y 23 teníamos una gerencia que le gustaba hacer las cosas de una forma. Del 21 al 23 teníamos otra gerencia que les gustaba hacer de otra manera. Entre medio también se reorganizó la empresa, por tanto las áreas organizacionales cambiaron de nombre. Entonces, obviamente que eso impacta en el resultado. Entonces, la homologación de datos es importante, la categorización, el limpiar los datos y el anonimizar. ¿Por qué anonimizar? Porque apenas nosotros, como responsables de seguridad y salud en el trabajo, empecemos a entregar información, esta información tiene que venir sin los datos personales. Entonces, esa es una de las cosas que me gusta recalcar porque es parte de lo que es la ética de profesional respecto a lo que es la inteligencia artificial y cómo se usa, porque puede que estos entrenamientos, estos modelos, puede que aprendan y también resguarden esta información. Si es que uno no ha leído todo lo que aparece cuando uno tiene un servicio, y claro, cuando uno dice continuar y uno se suscribe, uno dice valida las condiciones y aparece un listado largo, uno no lo lee y valida y parte. Entonces, esa partecita importante de limpiar y anonimizar los datos es importante. Al igual que cuando tengamos en la empresa la conformación de equipos multidisciplinarios que nos puedan ayudar a comprender la necesidad y eventualmente empezar a simular la digitalización de esa información, vale decir, pasarlas a tabla o alguna forma ordenarla o dejarla como está, porque también se puede utilizar así. Y también en la mejora de los procesos, levantar los procesos y tareas, porque lo que habíamos comentado, hoy día nosotros tenemos la información de el resultado, vale decir, la información de el accidente. Pero ¿qué pasa con todo lo que tenemos en el proceso? También la cultura de reportar pasa a ser súper importante en estos ámbitos. El identificar y evaluar las tareas de alto nivel de repetitividad también. Por tanto, eh, aquí está. Y evaluar estas tareas de alto nivel de repetitividad es súper importante porque después nos encontramos haciendo esto, que tenemos un montón de datos, eso los tenemos que ordenar, lo vamos a arreglar y visualmente lo vamos a presentar. Esto es lo que es analítica descriptiva en realidad. Podemos explicarlo con una historia si agregamos la historia de los datos en realidad, que es un concepto, en inglés se llama data storytelling, o sea, el contar la historia de los datos. Y ese es un concepto que se ocupa justamente para poder explicar de mejor manera los datos, para que uno los pueda ir leyendo a través de la información. Y obviamente que cuando agregamos información accionable, o sea, los tips, ya empezamos a pensar que estamos trabajando con el próximo paso, que es lo que es inteligencia artificial. O sea, yo te sugiero que hagas esto, te recomiendo que hagas esto. Entonces hay información sobre la cual puedo trabajar. Y ese camino es un camino que comienza con teniendo la analítica descriptiva. Y esa analítica descriptiva tiene un primer paso en donde yo tengo de algunos datos y después puedo continuar hacia otro tipo de analítica. Y esos análisis, diagnósticos, o sea, ¿por qué pasó lo que describió que pasó? Y eh, ¿qué va a pasar? O sea, usted está comiendo azúcar, pero y es una Coca-Cola diaria con azúcar, entonces yo puedo predecir que se puede ser diabético si usted no hace tal cosa, y es donde pasamos a la analítica prescriptiva. Entonces, ¿qué debieses hacer con la información que ya tienes? Y así ir avanzando en este camino de definir cuáles son los niveles de analítica que se pueden utilizar. Entonces, todos comienzan ordenando la información y después haciendo este tipo de modelamiento. Entonces, todos comenzamos, ok, tengo una red neuronal que puedo entrenar para tener una predicción. Pero si nos damos cuenta, esta predicción del trabajo en alturas, esto con los datos que tenemos, significa que me da una foto, pero los datos son una foto y es por eso que nos va a predecir, nos puede dar una predicción, pero no nos debemos confundir con predicción, en la predicción, el contexto y cómo se usa la inteligencia artificial dentro de eso. Porque una cosa es sacar una foto y decir, ok, ¿qué es lo que podría ocurrir? Y uno va a tener una predicción. Pero ¿qué sucede cuando esto está constantemente cambiando? Si ustedes ven una persona
parada arriba de un techo sin arnés de seguridad. Y eso es una foto, ¿cierto? Pero después puede que eso haya sido precedido por una cantidad de comportamientos diferentes o conductas que han llevado a la persona a subirse allá arriba. Entonces, eso va cambiando. Puede que, puede que el viento en izaje de carga cambie. Entonces, estas cosas siempre van cambiando. Entonces, la predicción tiene que ver con cuál es la información que yo tengo para poder tomar una definición de predicción. Y muchas veces, así como lo estamos viendo, tengo la información parcializada. Vale decir que tengo, como les comentaba, el accidente, los hallazgos, las observaciones y tengo que hacer algo que me ayude a poder predecir utilizando la información que tengo. Pero me falta la información de las capacitaciones, me falta la información del conocimiento de otras cosas, pero con algunos temas podríamos sí avanzar o se puede ir avanzando para que podamos tener al menos esto parcialmente trabajado. Y como tal, esa predicción, por ejemplo, las series de tiempo nos podrían ayudar a generar este tipo de análisis, en donde yo tengo una probabilidad de eventos durante los próximos 4 semanas, a más corto plazo. ¿Basados en qué? En que tengo una clasificación georreferenciada o una clasificación de cualquier tipo de eventos y yo podría decir que la probabilidad de que algún evento ocurra en alguna parte es esta. Entonces, cuando tenemos los datos, así como los comentaba, el camino a la analítica es claro. O sea, primero vuelvo descriptivamente, después empiezo a analizar, llego a la analítica descriptiva y después puedo empezar a prescribir, dar una prescripción. Entonces, basados en eso, trabajé el primer paso, ahora tengo la analítica en un flujo y digo esto en un flujo, ¿por qué? Porque como le comentaba, esto tiene que ser continuo. Las organizaciones, cuando hacen análisis con inteligencia artificial, esto tiene que ser continuo. ChatGPT continuamente está siendo entrenado. La información que ingresa es continuamente parte del entrenamiento. Entonces, es basado en eso, las organizaciones tienen que prepararse. ¿Para qué? Para tener todo ese ingreso de información desde distintas fuentes. No va a ser un solo software, no va a ser una sola Excel, no va a ser un solo documento, sino que va a ser una multiplicidad de modelos de ingreso de datos. Y esos son los que van a poder apoyar para que el entrenamiento de los modelos que tengamos dentro de las organizaciones se puedan ocupar. Porque la inteligencia artificial no solamente va a poder descubrir patrones, sino que va a poder verificar la calidad de los datos y analizar los textos y así con una serie de cosas. Les comento un primer ejemplo acá. Esta partecita de acá que nosotros vimos, dijimos, ok, pero ¿qué es esto? Entonces, fuimos mirando la caracterización de las respuestas en un tipo de formularios con análisis de similaridad. Y nos dimos cuenta de que efectivamente había un grupo de personas, de hecho eran dos, que estaban respondiendo y respondieron 42 formularios exactamente de la misma manera, perdón, era este, exactamente de la misma manera. Entonces, cuando analizamos la información, tenían en corto tiempo las mismas observaciones, las mismas respuestas, los mismos hallazgos. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que se ensucie la información rica de datos. Entonces, esa información se tiene que limpiar. Y eso, el análisis de similaridad, es para encontrar información para que las decisiones al final del camino sean correctas. Porque si yo tengo un 80% de datos que son eh, voy a silenciar. Un segundito. Ahí está. Si es que yo tengo un 80% de datos, que es datos de algún tipo de datos, digamos, que son de baja calidad, entonces yo voy a tomar decisiones sobre esa baja calidad. Y nos damos cuenta de que más o menos en términos de SST puede estar por ahí entre un 25 y un 30% de información que es de baja calidad, producto del cumplimiento y de los programas de cumplimiento de trabajo. Puedo decir algo que esto puede quizás suene, suene
que los programas no están siendo tan eficaces, pero muchas veces para poder cumplir con los planes de trabajo, las personas llenan estos formularios porque es un cumplimiento. Entonces, aquí tenemos que tomar una discusión también de cuando tengamos estos datos basados en información, tenemos que empezar a tomar decisiones de que cómo es que diseñamos estos programas. Y también la inteligencia artificial nos puede ayudar ahí. Entonces, así como nos puede ayudar en hacer esto, que es detección de procesamiento de imágenes. Es caro procesar videos, porque un video tiene 33 frames por segundo. Esos son 33 fotos por segundo. Entonces, el video como tal es carísimo procesar cada una de esas fotos. Entonces, lo que se hace normalmente acá, cuando se procesa este tipo de imágenes, uno toma cada un segundo una imagen y va procesando para poder realizar esto. Porque yo puedo acá, y que esto nosotros lo hicimos para poder entender ciertos patrones cuando las personas van caminando por ciertos sectores que son más conflictivos en términos de caída, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos esto se coloca en rojo producto de que se está haciendo algo en particular. Entonces, se puede entrenar, claramente hoy día se pueden entrenar modelos que están asociados a esto para verificar EPP y quizá alguno de ustedes ha escuchado eso también, que para ver los cascos, etcétera. Entonces, ese análisis se puede realizar. Entonces, aquí empezamos a ver de cómo esto se realiza, pues, cómo puedo yo hacer todo esto. Y como tal, cuando vemos que estas redes neuronales simulan cómo es que se está entendiendo esto. Entonces, el gatito propiamente tal se entiende así como lo vemos nosotros, pero cuando tenemos una imagen, esta imagen se subdivide en distintas capas y esas capas se van analizando por distintas capas en la red neuronal. Entonces, cada una de estas va a entregar una información y va a entregar un resultado, dependiendo de cómo lo haya entrenado. Entonces, ese entrenamiento propiamente tal depende de cómo tú hagas las cosas. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, eso comprende muchas más cosas. Comprende que podamos tener un aprendizaje automatizado. Comprende a que el aprendizaje profundo, por ejemplo, son los atributos de una cara. O sea, cuando tengo el machine learning o el aprendizaje automatizado puede ser un ojo, puede ser una nariz, puede ser una boca, pero cuando empiezo a trabajar con muchos de estos algoritmos, puede que yo tenga una cara y pueda decir, pues esta cara está sonriendo, esta cara no está sonriendo, y para eso necesito datos, ¿cierto? Y cuando es en nuestro ámbito en particular, la ciencia de datos pasa a ser importante. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos tiene que ver no solamente con la analítica, con estas redes neuronales que estamos hablando, sino que tiene que ver con que la ciencia de datos compone el conocimiento y recopilación, o sea, el conocimiento de datos, perdón, funcional y de los procesos. Si tú no sabes hacer las preguntas correctas o si no sabes qué es lo que realmente quieres, no va a surgir un resultado correcto. Entonces, la ciencia de datos compila el conocimiento con las habilidades de desarrollo, con la matemática y estadística. Entonces, podemos trabajar esta ciencia de datos para que una todos estos mundos y nos pueda entregar lo que nosotros necesitamos. Entonces, basado en eso mismo, eh, estos ejemplos se empiezan a dar porque yo, eh, cuando nosotros miramos estos planes de trabajo y la forma en la cual se está trabajando, podemos observar de que, por ejemplo, vamos a poder empezar a trabajar con modelos de lenguaje natural en alguno de estos. Entonces, cuando miramos quiénes son los actores hoy día de este tipo de modelos. Estos actores están asociados a una cantidad de empresas. Si que lo empezamos a bajar esto ya las cosas que podemos hacer, estos son algunos actores que trabajan con inteligencia artificial. Bueno, Gemini, que es uno de los modelos que se trabajan, GPT o ChatGPT de OpenAI, Copilot, que tiene una cooperación ahí con OpenAI, Anthropic, que tiene Cloud, y Perplexity, que parece que no se ve ahí abajito, que trabaja como buscador.
Entonces, todas estas empresas son propulsoras de un trabajo dentro de lo que es la lo que se llama hoy día inteligencia artificial basado en inteligencia artificial generativa. Y esa inteligencia artificial generativa tiene por objetivo el encontrar la información. ¿Y cuáles son los tipos de ejemplos que podemos ir observando? Por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo. Tengo un proceso de ingreso de una persona a un puesto de trabajo. En la área de prevención de riesgos laborales es vital que el proceso de acreditación se genere para que este nuevo trabajador pueda realizar sus labores. Entonces tú solicitas que ese personal tenga la documentación y esa documentación se tiene que validar y es un proceso reiterativo para cada persona que ingresa. Hoy día con inteligencia artificial generativa, nos hemos dado cuenta de que podemos hacer este procesamiento. Nosotros le llamamos Sofía, es uno de nuestros modelos, en donde Sofía puede revisar varias cosas. Uno, la legibilidad, o sea, que se pueda leer el documento, porque si no se puede distinguir qué es lo que dice, si está borroso, no vamos a poder revisar. Seamos nosotros, sea una revisión manual. El tipo de documento, puede que sea un documento ¿cómo se llama?, de contrato, puede que sea una cédula de identidad, puede que sea la licencia de conducir, puede que sea un contrato en particular, puede que sea un anexo de contrato, un examen de salud, y Sofía, ¿qué es lo que hace? Va a revisar eso, el tipo de contrato. Y lo otro son los datos. Entonces, ¿los datos de qué? De que esté vencido, no esté vencido, tenga nombre, etcétera. Entonces, como tal, ¿qué se hace? Se hace una revisión en donde esa revisión tiene un porcentaje de cumplimiento para la aprobación. Es decir, revisé tantos documentos son válidos, tantos documentos tienen observaciones, y cuáles son las observaciones. Las observaciones puede que sean o estén basados en que yo observé que estaban los dos nombres, pero un solo apellido, o tenía un nombre y dos apellidos. Entonces depende de la tolerancia. Un documento no legible y un documento que no se puede revisar. Entonces, basado en esto mismo, uno agrega el nivel de tolerancia basado en los modelos de inteligencia artificial, en donde aquí podemos ver esto de acá arriba es un proceso de tolerancia, en donde la tolerancia encuentra observaciones. Entonces, basado en esto, yo digo, bueno, mi tolerancia va bajando, vale decir que yo quiero que sea exacta la revisión. Dos nombres, dos apellidos, no se puede tener un documento si no tiene eso. Entonces, con eso, mientras más exigente es la revisión, más observaciones va a encontrar en la documentación o en la información que se está entregando. Y así como uno puede ir trabajando con algunos ejemplos de inteligencia artificial basado en esto mismo. Obviamente que de esto podemos estar hablando mucho tiempo, pero también, por ejemplo, si tomamos inteligencia artificial generativa para reportar, esto es una de las formas de reportar. Acá, en este caso, por WhatsApp se dispone una herramienta que puede reportar incidentes, hallazgos. Esta herramienta nosotros la creamos, ¿por qué? Porque la gente no quería entrar o ingresar a la aplicación móvil. ¿Por qué? Porque es una instalación, por esto entonces nosotros trabajamos con eso para que genere el reporte automáticamente con el lugar, la observación, con el riesgo, el nivel de riesgo, y la asertividad es bastante alta. El tiempo que uno ocupa, perdón, ah, se me salió de donde yo quería que esté, acá está, disculpe. Eh, el tiempo que ocupa en WhatsApp para transcribir, eso automáticamente lo transcribe a un formato o de hallazgo, o de accidente, o de observación de comportamiento, o de riesgos críticos, de tal forma que al seguir una descripción hablada, este puede reportar. Entonces, estos son los tipos de beneficios que está entregando la inteligencia artificial, en este caso en particular generativa, para con lo que estamos haciendo en seguridad de salud en el trabajo. También vemos que hoy día nosotros estamos trabajando con la generación de matrices de riesgos. La generación de matrices de riesgo para distintos casos de la minería, en transporte, en construcción y para recomendación de controles, también es parte de lo que se está haciendo. Y obviamente que el entrenamiento, así como un chat GPT interno, en donde yo ingreso los procedimientos, ingreso las consultas, ingreso la legislación, puedo entregar no solamente la información, sino que me hace algo como Perplexity, que recién lo comenté,
que te entrega las fuentes en donde tú debes revisar. Entonces yo puedo muchas veces, y pasa mucho en distintos ámbitos, en la minería, por ejemplo, también, que llevas carpetas de mucha información en donde es súper difícil leer toda esa información. Por tanto, esto pueden ser herramientas útiles para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y para poder lograr también algún tipo de nivel de avance importante. Obviamente que todos estos avances y tienen que comenzar con algún tipo de forma de trabajar. Y nosotros hemos ideado un proceso con la cual hemos ido trabajando en algunos casos en donde es importante que ustedes cuando generen este proceso tengan un elemento estratégico del negocio y una estrategia de los datos con la gobernanza de los datos, porque los datos le pertenecen y se gobiernan por la organización. Hacer una exploración de la calidad de los datos, de lo que se requiere, pero también crear una prueba o pruebas de concepto que puedan ser útiles para que veamos cuál es la información que necesitamos hacer. Y eso consolidarlo, analizarlo y empezar a agregar distintos niveles de analítica, así como lo mostramos desde el inicio, descriptiva, y después vamos avanzando para poder ver qué tipo de información adicional le podemos agregar para tomar decisiones informadas. Entonces, en este camino, también obviamente que es muy importante lograr tener una capa de información que nos ayude a lograr tener más información. Le voy a mostrar un último ejemplo del por qué lo que comentaba al inicio. Yo comentaba que durante décadas o siempre se han creado programas preventivos en las organizaciones con el objetivo de disminuir estos accidentes. Pero hoy día se desconoce cuáles actividades eh, impactan, impactan la última línea y cómo esta información se interconecta. Y quizás no se interconecta porque cuando miramos nosotros ahora que ya tenemos un resultado y quizás en un tiempo más podamos mostrar más resultados de otras cosas que estamos haciendo, pero fíjense en la siguiente lámina. Esta lámina es un proyecto en donde vemos lo que está sucediendo a este lado y lo que estamos haciendo a este otro lado. Tenemos programas de observación de comportamiento con un plan de trabajo en donde se cumple a fin de mes. Imagínense ese concepto. Y lo que está observando, lo que está pasando en la organización. Si ustedes se dan cuenta, existe poco, poco de lo que se hace, de lo mucho que se hace, existe poco que está conectando realmente con lo que está sucediendo. Y bueno, y de acuerdo a esta lámina, última lámina que voy a mostrar, también me gustaría tener en cuenta de que sí tenemos que hacernos las preguntas de ética, de legislación. Lean el IA Act de la Unión Europea que está enfocado en 4 ámbitos para poder clasificar los distintos tipos de soluciones para inteligencia artificial en las que son no aceptables hasta las que no tienen ningún problema con ser realizadas, las cualificaciones, si es que un robot se equivoca, la balanza de la información, vale decir el sesgo, porque si yo coloco mucha información de un tipo de datos, me va a salir eso, esto como el Facebook. Si uno mira o Instagram o otra herramienta, no sé cuáles ocuparán TikTok, cada herramienta tiene su propia forma de recomendar, por tanto, lo que viene es producto de lo que uno ingresa. Entonces, es importante tener un balance y evitar los sesgos dentro de la analítica para que podamos tener una decisión informada adecuada. Y es por eso que también tenemos elementos que tienen que limpiar esa información. Eh, y obviamente que, como les comentaba, lean, busquen el IA Act de la Unión Europea. También Estados Unidos, en California, sacó algo también que se va a ocupar y eso va a ser las cosas que se van probablemente a utilizar y permear a futuro la legislación como tal. ¿En dónde? ¿En dónde y cómo comenzamos? A corto plazo,
se comienza con el análisis específico de los datos históricos, o sea, juntar los datos, analizar, automatizar ciertas labores manuales, ir mirando cuáles, por ejemplo, que yo no tenga que ingresar a una plataforma a reportar, o que tenga que hacer alguna cosa como revisión documental como las que mostré. A mediano plazo, integrar los procesos completos desde que ingresa la información hasta que sale un resultado. En lo mismo, revisión documental, por ejemplo, integración multimodal, texto, audio, video, integrar cámaras, integrar distintos tipos de elementos que se puedan utilizar para apoyar la gestión. Y largo plazo, ver qué cosas se pueden hacer, pero a largo plazo estamos hablando de muchos años. Entonces, basado en eso mismo, ahí me quiero quedar y le agradezco nuevamente al Congreso, al Instituto SOMA, y espero que esta información sea de utilidad y estoy disponible para algunas preguntas. Muy buena presentación, Alex. Hay bastantes preguntas que bien es cierto. El tema de la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Ya muchas organizaciones estamos usando la inteligencia artificial. Nosotros tenemos una inteligencia artificial que hemos creado en Perú y lo hemos lanzado enfocado a la seguridad y salud en el trabajo hace 3 meses atrás. Y de la mano hemos lanzado un software de la ISO 45001 para la implementación de las empresas, completamente gratuito, la distribución y el uso, un software que está de la mano con la inteligencia artificial. Y esperemos que en los próximos meses también lancemos el software de la ISO 9001 y 14001 para completar la trinorma. Esto lo Mm, damos por la gran comunidad de alumnos que tenemos nosotros. Son 3.9 millones de alumnos que estudian con nosotros en 17 países, así que hacemos diferentes tipos de actividades para que ellos también puedan aprender y estén a la vanguardia de la tecnología. Vamos a hacerte un par de preguntas. Tenemos 14, 15 preguntas que nos han dado, pero vamos a ver que el tiempo también sea rápido. perfecto. Susana Ya. de Colombia pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las aplicaciones más prometedoras de la inteligencia artificial para mejorar la seguridad en el trabajo? Lo que nosotros hemos visto es el uso, no un uso en particular porque hay múltiples usos, múltiples tipos de formas. Vamos a ver un potpourri de muchas herramientas, muchas. Entonces, finalmente, si uno mira cuántos chat tipo chat GPT existen, son muchísimos. Pero una de las láminas que le mostré tenía herramientas base que son Gemini, me faltó Meta ahí, que es de Facebook, OpenAI, Anthropic, y etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que lo más prometedor hasta el momento y lo que ha avanzado más es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa. ¿Y qué es lo que es la inteligencia artificial generativa? Es el entender textos. Entonces, es muy probable que puedas estar viendo una explosión de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa que responden y apoyan justamente lo que estaba mostrando. Eh, ¿Cómo se llama? Que reportar y hacer otras cosas. Entonces, y otra parte que veo muy fuerte es la parte de medicina laboral. Entonces, en todo lo que es salud, estamos viendo que va a ser aún más fuerte la penetración de inteligencia artificial generativa en salud como apoyo en otras partes. ¿Por qué? Porque se dice que el 38% de lo que tiene que ver con imagenología, por ejemplo, en salud, va a ser a través de inteligencia artificial o a través de todo lo que se está haciendo hoy día. Y finalmente, los temas legales. ¿Por qué los temas legales? Porque los agentes que están creando son muy potentes en esa parte legal. Entonces, yo diría que son los tres ámbitos que más prometedores basados en lo mismo, inteligencia artificial generativa.